En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al médico veterinario Jorge Dillon. En las últimas horas conmocionó la noticia de dos casos de vaca loca en Brasil. Con la relevancia que tiene esto, primero por cercanía de nuestro país, pero después por lo que significa desde el punto de vista productivo y comercial en materia de ganado bovino que haya aparecido este episodio en este país. Jorge Dillon fue director nacional de Sanidad Animal, para entender un poco la envergadura de con quién vamos a estar conversando sobre esta particularidad. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Buen día, bienvenidos. Gracias por la invitación y éxitos en este emprendimiento. Te agradecemos mucho, Jorge. Primero entender qué es la vaca loca y cómo puede llegar a repercutir en la población que obviamente está atenta permanentemente a este tipo de información, ¿no? Y la vaca loca es una encefalopatía espongiforme bovina, es una enfermedad neurológica que apareció en el año 86 en Inglaterra y, y bueno, trajo obviamente serios problemas. En el tiempo se distribuyó por toda Europa, por Oriente, por Norteamérica, por Canadá, Estados Unidos, y realmente causó muchos inconvenientes hasta que se descubrió el origen y el porqué y se comenzaron a tomar medidas de mitigación de riesgo. En este caso, lo que tenemos es la presencia de una enfermedad atípica, o sea, no es la clásica vaca loca que supimos conocer en el año 86, sino que es una variante, es algo que todavía no logran descifrar bien en el mundo, cómo aparece, porque no está asociada al consumo de harina de carne y hueso, que es básicamente el motivo por el cual apareció y se distribuyó ampliamente esta enfermedad, con lo cual esto aparece esporádicamente, aparece sin ninguna relación y por ahora no está causando problemas en la población humana. Esto ya ha habido muchos casos en el mundo. Brasil, por quinta vez, vuelve a tener esta enfermedad, cuarta y quinta vez, porque acá hubo dos casos uno atrás de otro. Y, y sin duda preocupa a todo el mundo, pero yo trataría de bajarle el nivel de preocupación. Por ahora no está demostrado que esto cause problemas. Problemas en el individuo, en la salud humana, como lo fue oportunamente la vaca loca, tal cual la conocimos en el año 86. ¿Cuál es la situación sanitaria que tiene la Argentina respecto de este tema, de la vaca loca, Jorge? Bueno, Argentina fue uno de los primeros países del mundo que logró el estatus de libre en ese momento, en el año 2004. Yo estaba a punto de ingresar al SENASA como director. Ese año fue reconocido Argentina. 3 años más tarde, la definición cambió, pasamos a ser de riesgo insignificante, lo cual en términos prácticos es exactamente lo mismo, pero junto con Australia y Nueva Zelanda fuimos los tres primeros países en ser reconocidos y mantenemos ese estatus a partir de una vigilancia activa y pasiva que realiza el SENASA desde ese entonces y que valida año a año frente al OIE. ¿En qué tipo de animales se dan los casos habituales de vaca loca que conocimos en el mundo? En primera instancia, aquellos que fueron generados por una cuestión de dieta alimentaria para con esa hacienda o para con estos casos atípicos que denuncia Brasil, Jorge. Para los casos clásicos se da fundamentalmente más que todo en el rodeo lechero, porque el rodeo lechero es el más acostumbrado a las dietas con alimentos balanceados, donde se incluye mucho harina de carne y hueso, donde se incluía, digo bien, se incluía harina de carne y hueso. Eso es donde más se ha manifestado la enfermedad. Después en algunos rodeos de carne, que también lo utilizaban, pero esto fue prohibido oportunamente en cuanto se dieron cuenta que el problema venía por ahí, porque amplificaba notablemente un animal eh, muerto con enfermedad, procesado en un frigorífico, los despojos de ese animal, básicamente materiales de riesgo como puede ser el cerebro, los ojos, la columna vertebral, la médula, la última parte del intestino delgado. Eso va a procesado
como harina de carne, y eso era lo que se mezclaba con el alimento balanceado y producía la amplificación de la enfermedad en los distintos rodeos que consumían ese alimento balanceado con este suplemento. Después se dio también en carne, animales de carne, pero es una enfermedad de una larga incubación, no se sabe bien, pero por lo menos 10 años, y esto es lo que ha sucedido en el mundo. En el caso estricto de esta atípica, la verdad que no lo se sabe, por eso es atípica, se diferencia de la clásica y le dicen atípica, y hasta ahora no se ha encontrado el motivo. Lo que sí, por lo menos no se reporta en ningún caso asociado a la enfermedad en los humanos. Igual está todo el mundo atento y prevenido, y yo creo que hay algo importante que mencionar. Más allá de que este es el quinto caso en Brasil, es bueno que Brasil sea transparente y notifique esta aparición de la enfermedad, que esto es lo que tienen que hacer todos los países del mundo, que hacemos vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Así que yo lo tomaría como algo positivo. Es cierto que Brasil, por una cuestión de protocolo, suspendió sus exportaciones a China, pero fíjense que ningún país del mundo le suspendió las importaciones a Brasil. Fue Brasil el que dijo: yo suspendo a China porque hay un protocolo similar a nuestro en ese sentido, que lo obliga a actuar de esa manera hasta que produzca un informe como corresponde, China lo evalúe en todos los países del mundo. De hecho, hubo una reunión en el CBP hace unos días justamente por este tema, y cuando eso ocurra, si es convincente el informe, posiblemente se levanten las medidas de restricción que tiene el propio servicio brasileño. Brasil dejó de certificar carne a China, no es que China lo prohibió. Jorge, un placer como siempre. Valoramos mucho tu participación aquí en Del Sector Campo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, un saludo grande a la audiencia y nuevamente reitero, éxitos en estos emprendimientos que ustedes hacen. Los sigo siempre. Sos muy amable, muchas gracias, Jorge. El médico veterinario Jorge Dillon, ex director nacional de Sanidad Animal, charlando de un tema muy sensible, el tema de la vaca loca, a partir de la aparición de dos casos atípicos en Brasil. Del Sector Campo, después de la pausa.